Pues amigas, sean bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa Aula 13, Aulas sin muros sin límites, por las pantallas de Televisión Universitaria. Y gracias por seguirnos nuevamente domingo tras domingo, estar con nosotros. Bueno, me voy a ir al otro lado del set, voy a saludar a mi compañera de estudio. Sandy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros televidentes que nos están viendo ahí en casita. Vamos a tener un programa bastante interesante. Tenemos, Iván, entrevistas muy importantes con invitados resaltantes tanto de la universidad que nos van a hablar de temáticas de la educación que nos va a llamar mucho la atención. Exactamente, pero por este lado del set también yo les voy a estar compartiendo algo relacionado a lo que viene a ser el Aula Cine, un sector muy interesante que la anterior ya nos hemos enganchado con una película muy interesante que Sandy nos ha compartido. El día de hoy también vamos a estar teniendo eso en el sector. Sandy, nos adelantamos, ¿qué vamos a estar teniendo en el sector de invitados de la Universidad Mayor de San Andrés? Claramente vamos a estar teniendo un invitado que nos va a hablar sobre la importancia de la lectura, todas estas paradigmas que tenemos que tomar en cuenta en la educación, y también vamos a tener invitados y estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación quienes nos van a hablar de las menciones que hay de los técnicos superiores, de las licenciaturas, bastante importante para tomar en cuenta. Exactamente, pero también nos vas a dar unos tips muy interesantes en el sector de tecnología también, referente a lo que viene a ser el cuidado de la información. En algún momento nos han hackeado nuestra cuenta, nuestro correo electrónico. Estoy muy seguro que tú nos vas a ayudar muchísimo con esa información. Claro que sí, Iván. Entonces vamos a tener un programa lleno de entretenimiento, educación y también información que nos va a poder ayudar y servir en la parte educativa. No, ¿dónde nos encuentran, Sandy? Básicamente para que la gente pueda escribirnos, mandarnos mensajes, compartirnos. Claro que sí, nos encuentran en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Aula 13 y también nos pueden encontrar en YouTube como Ciencias de la Educación UMSA Oficial para ver algún replay, algo que se hayan perdido, una entrevista, algo que quieran saber en la retransmisión. Exactamente, así que a darle un like. Y bueno, ya sin más preámbulos, Sandy, vamos a irnos ahora al siguiente sector donde tú tienes un invitado muy importante que nos vas a hablar de la lectura. La lectura nos apasiona a todas y a todos, ¿no, Sandy? Efectivamente, vamos a irnos a este sector bien importante sobre la importancia de la lectura. Vamos allá. Y bueno, volvemos al programa y les teníamos entendido que teníamos un invitado especial que nos va a hablar acerca de la importancia de la lectura, y pues lo tenemos acá presente. Estamos con el doctor Rolando Barral Segarra, quien nos va a hablar de cuáles son las consecuencias del no leer, también el impacto que tiene la lectura en la vida, no solamente en estudiantes, también en jóvenes, adultos mayores. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, un saludo cordial al programa Aula 13, Aula sin muros. Y bueno, felicitaciones por este nuevo ciclo y bueno, presto a las preguntas que tú tienes. Muchísimas gracias, doctor. Recordemos a todos que el doctor es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, así también ha sido investigador y escritor de varios libros. Me encuentro acá con una de sus últimas publicaciones, doctor, Educar desde el futuro, COVID-19 y otros temas. Entonces nos va a hablar un poquito, quisiéramos conocer, y ahí también los televidentes, acerca de cuáles son las consecuencias y en este caso, cuáles son los estándares que maneja en la lectura en Bolivia, doctor. Bueno, el último estudio que ha hecho la Cámara del Libro y que se ha difundido en la prensa es bien interesante en nuestro medio. Los jóvenes de 18 y 25 años leen, es que es la mayoría, 30%, leen un libro por año, ¿no? Y bueno, la prensa refleja como si fuera el sector que lee más, pero haciendo un análisis crítico, imagínense, en los países desarrollados, el promedio, estamos hablando de los primeros países como China, estamos hablando de los países del primer mundo, leen 50 libros al año promedio. Y en nuestro medio sale como gran cosa un libro por año. Entonces imagínate, ese es un indicador cuantitativo, cual y cuantitativo de la crisis de la educación en nuestro medio. Exactamente, es bastante poco para lo que puede ver con diferentes otros países. Doctor, ¿cuál es la importancia, la mayor importancia de que tengamos ese hábito o esa costumbre de leer? Bueno, la lectura es un proceso complejo, cultural, sin duda, y que es parte del proceso educativo de la calidad de la formación de la personalidad de los seres humanos, y que esto eleva obviamente en la formación de sus capacidades, de sus competencias.
y la deficiencia o los déficits de aprendizaje en lectura y escritura obviamente se reflejan en una sociedad cada vez más decadente, y peor aún cuando estos sujetos que no tienen hábito a la lectura llegan a cargos jerárquicos de conducción de la sociedad. Entonces la lectura obviamente nos hace libres, nos forma la personalidad, y a través de la lectura podemos entrar en contacto con el mundo y la civilización mundial. En ese sentido, la lectura y la escritura es parte de la calidad de la educación, y por ello estos estándares son medidos por PISA, por IESE y por otros sistemas de evaluación, para que estos sistemas educativos vayan cualificando cada año, cada gestión. Doctor, nos habla de los beneficios de la lectura. ¿Cuáles serían las problemáticas o consecuencias que trae el no leer? Bueno, aquí tenemos un afiche de nuestras campañas que hacemos más de 10 años, donde dice: la cultura de la imagen ha llevado al mundo a la catástrofe. Las clases dominantes eran las lectoras y las clases dominadas eran televidentes. Entonces eso significa el fanatismo, el populismo de la gente que lo cree, lo que lo dicen los medios, y no hay un pensamiento crítico. Entonces las ventajas de la lectura, por un lado, es la formación del espíritu crítico, la formación de lo que es una visión amplia de la realidad y no una visión dogmática, reduccionista, más que todo vinculado con los televidentes, que son adictos a las imágenes y creen todo lo que hay en las redes. Sin embargo, el pensamiento crítico te permite cotejar, contrastar con la realidad, y que no te mienta la gente porque uno lo descubre. En ese entendido, la formación de la personalidad de niños y niñas, de jóvenes, es muy importante, obviamente, la lectura para que tengan una formación integral, que son competencias, sin duda, conocimientos, concepciones y sobre todo capacidades también que tienen que ver con el saber hacer. Doctor, ¿cómo podríamos cooperar para que los niños, estudiantes, adolescentes, yo sé que ahí los televidentes en casa también están preocupados por muchos niños que no están empezando a leer, no tienen este hábito, esta costumbre de poder leer? ¿Cómo podremos mejorar esa calidad educativa, ¿no?, en la lectura? En primer lugar, yo no creo tanto en el hábito a la lectura, porque el hábito es un mecanismo conductual, ¿no? Yo más creo en una necesidad cultural. Entonces, la mejor metodología es el ejemplo. Los padres saben muy bien, y los maestros también. La mejor educación es el ejemplo de la lectura, para que estos niños poco a poco, por gusto y no por obligación, vayan inclinando hacia la lectura. Si se hace, por ejemplo, un sondeo, quienes leen por obligación o por amor a la lectura, obviamente la gente que lee por amor a la lectura son pocos. Exactamente, doctor. No sé si nos puede hablar un poco de las campañas que ahí tiene, que podemos tal vez enfocar a la cámara. Las campañas que están con estos afiches, doctor, explíquenos un poquito más de qué Más trata. de 10 años hacemos la campaña de lectura y escritura ecológica y comunitaria, donde los estudiantes van diseñando estos afiches. Hemos distribuido más de 20.000 afiches ya en el área rural, obsequio, o sea, regalo, porque esto es autogestión, y se van a ferias, se van a eventos culturales donde estos afiches, por ejemplo, se obsequian y tienen un mensaje. Estos afiches son hechos por los estudiantes de Ciencias de la Educación, más que todo de los primeros años. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los mensajes de diferentes pensadores, ¿no? Hay un afiche que no está acá, pero que es hermoso, de un autor que dice: los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. En ese contexto hemos estado en la Feria también Internacional de Libros, regalando afiches, y obviamente mañana es la feria y bueno, todo el mundo debería ir, porque el primer día es ingreso libre, para no poner el pretexto del dinero, ¿no? Sí, doctor, muchísimas gracias. Y como ya se está empezando esto de la Feria del Libro, no sé si podría invitar a cada uno de los televidentes acerca de la importancia de la lectura, por qué debemos leer y también por qué también deberíamos escribir, ¿no, doctor? Por favor. Bueno, invitar a todos, ¿no?, esta feria del libro, que es importante para nuestro país, para nuestro medio, para nuestro departamento. El primer día siempre es muy interesante porque el ingreso es libre y las mejores copias se van los primeros días. Están cordialmente invitados todos los que se llama la gente, ¿no? Al menos los de Ciencias de la Educación siempre vamos a hacer encuestas, cuestionarios, y vamos a estar participando.
Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos reiteradamente que haya aceptado nuestra invitación y pues lo vamos a esperar en otro momento donde hablamos de la parte literaria y también de la escritura. Muchísimas gracias por el libro, doctor. Y vamos a ir con el sector, con Iván. Vamos contigo. Muy bien, muchas gracias, estimada Sandy. Un sector muy importante, hablemos de hablar de la lectura, la importancia de la lectura, hablar de estas campañas que son relevantes, no solo en el ámbito de la educación superior, en el ámbito de la educación regular, sino que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que empezar a entrar en esta dinámica de la lectura. La lectura nos da conocimiento, nos da poder, nos da sabiduría, pero principalmente una reflexión, una criticidad a este contexto en el que estamos viviendo. Bueno, yo les voy a compartir a continuación unos tips muy importantes para ustedes que se encuentran en casa y que a veces leemos un documento y no entendemos, ¿no? Lees 2 veces, lees 3 veces. Bueno, hay unos tips muy importantes que les vamos a compartir en el siguiente video. Consejos para comprender una lectura. En ocasiones nos enfrentamos con textos que al inicio no llaman nuestra atención, pero siempre pueden llegar a interesarnos. Para poder aprender de ellos, es necesario lograr una mayor comprensión lectora. Te sugerimos estas estrategias. 1. Explora. Busca pistas que te indiquen de qué se trata el texto que vas a leer. Revisa los títulos, subtítulos, imágenes y todos los elementos a su alrededor. Esto te ayudará a identificar ideas importantes y secundarias. También te dará un panorama sobre cómo se presentará la información. Con este ejercicio verás que es más fácil concentrarte en la lectura. Imagina. Mientras lees, trata de visualizar el contenido de la lectura. Imagina los lugares, las personas y los hechos descritos. También es importante que identifiques palabras desconocidas, ya que pueden ser clave en la lectura. Cuando las identifiques, trata de descifrar su significado a partir del contexto de la lectura. También puedes inferir su significado dividiendo las palabras en partes. Por ejemplo, microscopio. El microscopio da la sensación de estar relacionado con algo pequeño. Posteriormente, busca su significado en un diccionario o en internet. Descubrirás que muchas palabras están compuestas de elementos parecidos: microscopio, estetoscopio, telescopio, etc. 3. Pregunta. Durante la lectura, es importante que cuestiones el texto respecto a tus experiencias, conocimientos y entorno, o con lo que desconoces. Para ello, puedes ayudarte de las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Cuestiona los párrafos, las hojas, los capítulos. 4. Identifica. Algunas partes de la lectura incluyen determinadas pistas internas. En su mayoría son palabras que le dan cohesión al texto y se denominan marcadores textuales. Estos te ayudarán a comprender el autor. Por ejemplo, si está comparando, describiendo, relacionando causa y efecto o si se trata de una secuencia de eventos. 5. Recuerda. Memorizar y comprender no son lo mismo. Para comprender un texto, debes tener una actitud activa frente a él, explorar, imaginar y hacerte preguntas, reflexionar, compartir los significados, realizar un juicio sobre los textos, ya que de esta manera podrás construir conocimientos. Considera que un libro no tiene todas las respuestas y un autor nunca será la máxima autoridad sobre un tema. 6. Siente. Por último, es importante darte cuenta que tus reflexiones, pensamientos, sensaciones o sentimientos sobre el texto que lees son muy importantes. No las descalifiques porque te parezcan sencillos o comunes. Tu percepción te abrirá paso a nuevas reflexiones. Te invitamos a probar estas sugerencias. Nunca te limites, lee todo lo que puedas. Televisión para ti.
Estimadas, estimados amigos, muchas gracias por seguir con Aula 13, Aula Sin Muros Sin Límites, por las pantallas de Televisión Universitaria, ¿no? Esperamos que en el anterior sector les hayamos podido compartir muchos elementos importantes referidos a lo que viene a ser la educación, así que ya lo saben, hay que ir a visitar la Feria del Libro, pero también en casa, si tenemos algún libro referido a nuestro gusto, a nuestros intereses, pues hay que empezar también a leerlos, démonos un hábito de la lectura como se va mencionando cotidianamente. Bueno, ahora vamos a hablar en este sector sobre una temática también muy relevante, hablar de la educación técnica. Hoy en día muchos jóvenes, muchas señoritas, bachilleres que terminan el colegio deciden estudiar una carrera de corto tiempo, si vale el término, ¿no? Hay gente que estudia carreras de 1 año, 2 años, 3 años, pero también las instituciones de educación superior, en este caso la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera Ciencias de la Educación tiene una formación técnica universitaria, ¿no? Que tiene un tiempo de duración, que tiene obviamente muchas ventajas, pero el contexto mismo nos da para hacer una mirada y decir, ¿por qué estudiar una carrera? Primero a técnico universitario, después a licenciatura y posiblemente después a posgrado. Bueno, en ese sentido, estas preguntas nos las vaya respondiendo nuestra invitada del día de hoy, para lo cual voy a pedir a producción que nos vaya poniendo en una pantalla ya más general también a nuestra invitada, ¿no? A la licenciada Lidia Choque, quien es docente investigadora, es responsable justamente del proceso de titulación de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación en esta primera versión de la técnico universitario. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este programa. Un saludo cordial a toda la audiencia. Evidentemente, hablar de la educación técnica universitaria es hablar de una articulación fundamental entre lo que viene a ser, por un lado, la educación, el proceso formativo, sumado a esta, el mercado laboral, porque el mercado laboral es complejo, exige y demanda nuevos profesionales en diferentes áreas. Además, le sumamos aquí el desarrollo social y el desarrollo económico, por supuesto, a lo largo de la vida. Yo tengo una pregunta muy importante a lo que usted menciona, estimada licenciada. Ya usted, como parte de este proceso, ha ido viendo la inquietud de muchos compañeros, muchos estudiantes, ¿no? Y a veces cuando uno estudia dice, ya quisiera acabar, quisiera trabajar. Y creo que un elemento muy importante, incluso que la misma CEPAL la señala, ¿no? De que hace referencia al año 2015, de que la formación técnica universitaria viene a ser esa llave previa a un proceso de titulación incluso burocrática en muchas universidades del mundo. O sea, no estoy hablando de Bolivia, sino del mundo, en el que el estudiante ya ha cursado casi un poquito más de la mitad de su carrera, ya puede trabajar, ya puede generar recursos económicos, ya puede tener experiencia. ¿Cuán, en este caso, diríamos, válida es esta mirada? ¿Cuán efectiva podría ser tal vez? Evidentemente es una alternativa, la educación es una alternativa a corto plazo. A corto plazo porque va a generar una formación, en este caso técnico superior, 3 años, va a generar una oportunidad al estudiante para insertarse en el mercado laboral, además de continuar sus estudios a nivel licenciatura, a nivel de otros grados académicos que por supuesto opte el estudiante universitario. Así que es una oportunidad por ese lado, además de demostrar y desarrollar habilidades técnicas, prácticas, que son tan exigentes en este nuevo siglo y fundamentales además en el área de la educación. En la carrera de Ciencias de la Educación, por ejemplo, se está trabajando 2 menciones específicas. Hablamos de una formación de la educación virtual y la otra orientada al desarrollo y atención integral de la infancia. Estamos hablando ahí que tenemos 2 técnicos superiores, 2 técnicos universitarios. Exacto. ¿Cuánto de duración han tenido este proceso de formación de los estudiantes? ¿De cuántos años estamos hablando? Esta formación técnica comprende 3 años. 3 años. Implica la formación de 42 asignaturas como requisito. Esto es 40 del plan común, idiomas, incluye las 6 materias técnicas. O sea, el ¿no? estudiante, estaríamos diciendo que ya tiene esas competencias para poder insertarse al mercado laboral, poner en práctica justamente todo lo que ha ido aprendiendo en estas 42 asignaturas que usted señala. Imagino que esto es del nuevo plan de estudios ahora, porque no creo que sea solo técnico universitario, sino la licenciatura también la pueden obtener después. Evidentemente, cuando la carrera Ciencias de la Educación opta el nuevo rediseño curricular y por supuesto consolida su aplicación, el Plan de Estudios 2019-2025 es una oferta académica para los estudiantes que incluye todo este proceso formativo y son ellos quienes tienen la oportunidad de ser parte de este proceso. Es una opción académica, sin lugar a dudas, no es obligatoria, pero sí es una gran oportunidad para el
insertarse en el mercado laboral. Mira, qué interesante. O sea, así que los bachilleres que están viendo aula 13, de hecho sabemos que en la carrera de Ciencias de la Educación ahora están están recibiendo las inscripciones para el curso preuniversitario, así que están dentro de estas ofertas, o sea, tener un técnico universitario en 3 años, licenciatura en 4, la maestría en 6. Y bueno, todo este proceso es muy interesante porque a lo que tengo entendido la carrera de Ciencias de la Educación ahora está ofertando, actualmente está llevando a sus estudiantes con 3 maestrías, ¿no? O sea, una mirada muy interesante. Algo que me llamó la atención, licenciada, y voy a pedir a producción también que nos vayan diciendo antes del tema de los tiempos, algo que me llamó la atención, y yo sé que mucha gente se les paró las orejas, como diríamos en términos muy comunes, hablamos de un técnico superior en educación virtual. Técnico, en este caso universitario, en educación virtual. O sea, hay estudiantes que van a tener este título. Exacto. Y también otros estudiantes que hablamos de la atención en la primera infancia. Coméntenos un poco, estimada licenciada, cómo se está desarrollando este proceso, cuántos estudiantes posiblemente tenemos en este proceso y tal vez cuál es el requisito que ellos están llevando. Bueno, este proceso se ha iniciado durante esta gestión, estamos hablando del mes de marzo. En el mes de marzo se hace una difusión pública interna para ver cuánta es la demanda de estudiantes que solicitan justamente obtener este grado académico. En todo caso, tenemos una alta demanda, son 71 postulantes preinscritos. Sin embargo, aquí tenemos que analizar el hecho de que no todos cumplían los requisitos. Claro. El tema de las 42 asignaturas, que durante todo el proceso de seguimiento y académico por Cardex, se ha evidenciado que existían estudiantes que debían 1, 2 asignaturas, idiomas e incluso materias del técnico. Entonces ha habido una revisión exhaustiva en la que hemos tenido como 57 estudiantes. De estos 57 estudiantes, ¿cuántos a educación virtual, cuántos para la infancia? Entonces más tenemos estudiantes casi en un 60% para la infancia y el otro restante para educación virtual. Wow. Y se inclinan por ese lado en tema de las menciones. Claro, pero ahí hay algún elemento interesante que a mí me llama la atención, ¿no? Y reflexiono en este momento, el técnico superior, como usted lo mencionaba, licenciada, son en este caso certificaciones o títulos que están de acuerdo también a un contexto, ¿no? Porque el contexto es variante y a veces en las universidades, y eso es una verdad también, que se tiene planes de estudio de hace 10, 15, 20, 30 años atrás, entonces no se da respuesta inmediata también a un determinado contexto. Me indican en producción que nos vamos a ir al otro lado del set con Sandy. Sandy también tiene unos tips, licenciada, todavía vamos a seguir con usted, amigos y amigas, Claro. vamos a seguir justamente con estos elementos importantes que estamos viendo. No se despeguen obviamente de la señal de televisión universitaria, pero también tenemos unos tips muy interesantes para ustedes. Yo sé que en algún momento han perdido tal vez su cuenta, a veces colocamos información errónea en el internet, pues Sandy en el otro lado del set tiene muchas sugerencias para ustedes y después vamos a volver nuevamente con la entrevista y vamos a tener unos invitados que nos van a estar acompañando en este espacio también. Sandy, vámonos al otro lado del set contigo. Así es, querido Iván, pues vamos a hablar de la seguridad que tenemos que tener en Internet. Es importante que con el tiempo y el paso del tiempo pues tengamos más redes sociales, tanto en Facebook, tengamos Instagram, Snapchat y muchas más que están apareciendo actualmente, pero tenemos que tener la seguridad de no dar nuestra información a cualquier persona. Tengo 7 tips importantes para poder ver y estar seguros en el Internet. El primero de ellos es tener un antivirus y este antivirus debe estar actualizado. Yo sé que muchas veces instalamos diversos antivirus, pero si no lo mantenemos de manera actualizada, pues vamos a perder y vamos a tener la vulnerabilidad de que podamos infectarnos con algún troyano o también se puedan entrar a decodificar nuestros datos. El segundo punto que también es bastante importante es la configuración de privacidad. Quiere decir, muchas veces nosotros ponemos todo visible. Las personas, cualquier persona que pueda ver, ve dónde trabajamos, qué hacemos, qué estudiamos y es mucho más fácil para personas que quieran robar nuestra, ya sea identidad, cuentas bancarias, etcétera, saber si ponemos todo visible a todas las personas. Tengamos cuidado con nuestra configuración de privacidad. El número 3 es no dar total información. En esta crisis pandémica ha habido muchos webinars donde habían formularios, también habían cursos, trabajo. Tengan mucho cuidado con eso porque tenemos que ir viendo dónde dar nuestros datos personales y esto nos lleva a la el cuarto paso que nos puede ayudar en la seguridad, verificar el dominio de la página.
si nosotros vamos a tener un formulario o un enlace que llenar, tenemos que fijarnos sí o sí qué es el dominio de la página. Es de una universidad, es algo confiable, es bastante importante. No aceptar también desconocidos por mensaje. Hay muchas personas que mencionan que les llegan mensajes ofensivos, intrusivos y algunos de índole no muy aceptable. Entonces tenemos que ver quiénes estamos aceptando de amigos para también no tener mensajes que sean ofensivos para nosotros. La contraseña segura, sé que para muchos es bastante difícil tener una contraseña segura porque se nos olvida, pero hagamos un esfuerzo de memorizarla y utilizando números y también los dígitos, las letras, para que tengamos más seguridad en nuestras redes sociales. Y por último, comprobar la información recibida. Tenemos muchas falsas noticias que existen y que están andando todo lo que es el internet. Verifiquemos en la misma red social. Y bueno, con estas importantes recomendaciones nos vamos al siguiente sector. Muchas gracias, estimada Sandy. Unos tips que hay que tomarlos muy en cuenta en este contexto y en esta era de la digitalización. Nosotros tenemos toda nuestra información en la web, en la nube. En ese sentido, tomen en cuenta esos tips. Bueno, ahora vamos a continuar con esta entrevista tan interesante, hablar del técnico universitario superior. Licenciada, tal vez usted pueda en este momento ya comentarnos a quién tenemos en el otro lado del set. Por favor, tenemos estudiantes de la carrera. ¿De qué área son, por favor, licenciada? Bueno, tenemos aquí a 3 estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación que han decidido optar el técnico superior en educación virtual. Alan, Adrián, y también está Dalia, que optó la mención de Educación, Desarrollo y Atención Integral de la Infancia. Ok, ¿no? muy interesante. Ellos han desarrollado para esta modalidad de graduación, tesina, proyecto de grado técnico y monografía, que es una de las opciones académicas que justamente ofrece la carrera a nivel de técnico superior. Ok, ahí ya lo tenemos en pantalla compartida. ¿Cómo están, amigos? Voy a presentar brevemente y levantan la mano así como en el cole o como en la universidad. No, Alan Mamani me dice que es justamente uno de los estudiantes que está optando por el técnico universitario en educación virtual. ¿Cómo estás, estimado Alan? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la teleaudiencia y principalmente aquí a nuestro conductor. Mi nombre es Alan Oscar Mamani Yujra y soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación en la mención de Educación Virtual. Ok, Alan, muchas gracias. Vamos a pasar el micrófono y nos vamos a ir también con Adrián Paza. Adrián, por favor, preséntate, manda un saludo a la carrera y de qué área eres, coméntanos brevemente. Muy buenas tardes, Magíster Iván, licenciada Lidia y a todos quienes están ahí a través de, del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Adrián Parra, soy estudiante de la carrera Ciencias de la Educación, en este caso del técnico superior Educación Virtual. Muy bien, muchas gracias. Le vamos a pasar también el micrófono justamente a Dalia. Dalia también, que es estudiante del técnico superior en Educación, Desarrollo y Atención Integral de la Primera Infancia. ¿Cómo estás, Dalia? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Dalia Parisaca Yujra. Soy de la carrera Ciencias de la Educación, de la mención de que es Educación, Desarrollo y Atención Integral de la Primera Infancia, que se encarga de la educación netamente a los niños. Okay. Muchas gracias. Dalia, ahí quédate con el micrófono, Dalia. Yo sé que hay mucha gente que tiene esta pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué te animas a ser el técnico universitario? A ver, Dalia, y justamente en esta área tan interesante. Dalia, adelante. Bueno, personalmente yo me animé por el hecho de que la educación es integral. La educación es un aula cerrada. Y al momento de decir educación, desarrollo y atención integral, estamos hablando de todos los aspectos del niño, físico, emocional, cognitivo, social, y lo cual la educación lo desarrolla. Y nosotros como futuros profesionales estamos encargados para poder hacerlo de la manera correcta. Ok, no, realmente yo valoro mucho justamente lo que menciona Dalia, licenciada, en el tema de hacernos referencia a este contexto en el que hay que aportar desde una mirada integral, ¿no es así? Evidentemente, justamente esta mención de la infancia tiene mucho que ver con todo este proceso formativo que va a permitir aperturar diferentes competencias y habilidades específicas en el mercado laboral. Una de ellas tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con el diseño de centros infantiles. O sea, es amplio. Es un perfil muy amplio, realmente. Pero a ver, veamos también por el otro lado a uno de los compañeros, ¿no? Adrián, Paza, por favor, vamos a pedir a producción que nos vaya poniendo en pantalla compartida. Bueno, Adrián ya lo tenemos ahí. Adrián, ¿por qué optar justamente por educación virtual, Adrián?
Viendo lo que es la coyuntura actual de la situación de nuestro país a comparación de, bueno, en este caso de Sudamérica, con distintos países, en el caso de Uruguay, Uruguay está realmente muy avanzado en el caso de la tecnología, con el uso de las TICs, implementado ya en lo que es su educación regular, es decir, ya en colegios, en escuelas. Pero a comparación en nuestro país, pues estamos, si bien hemos tratado quizá de poder implementar estos equipos con el caso, ¿no? La dotación del gobierno con lo que son las KIPUS, las CUAS, a las unidades educativas, se ha dotado de recursos, pero no se ha dotado quizá de alguien que pueda capacitar tanto a los docentes y a los estudiantes para el uso de lo que son estos recursos tecnológicos. Muy bien. Realmente yo creo que valoro justamente estos aspectos de lo que tú vas mencionando en estas competencias que actualmente hay que tener en la mirada de la virtualidad. Licenciada, tal vez podríamos resaltar algunos elementos de este técnico universitario con esta mención de educación virtual. Evidentemente, justamente ellos al escoger justamente esta mención de educación virtual van a ser creadores, diseñadores de contenidos digitales, multimedias, plataformas que son necesarios en contextos educativos, no solamente en la educación formal, sino en distintos ámbitos de la educación. Okay. Bueno, por último vamos a escucharlo también a Alan Mamani, que también es justamente del técnico universitario de educación virtual. Alan, yo ya te tengo en pantalla compartida. ¿Con qué competencias consideras que estás después de haber pasado 42 materias, 3 años en la carrera, ya por defender el título de técnico universitario como tal y después ya yo creo que pasar a la licenciatura y a la maestría? Pero coméntanos un poco, estimado Alan. Bueno, cuando consideramos las competencias, más que todo está articulado con lo que son las competencias genéricas en el uso de las TICs, principalmente lo que es esta mención de la educación virtual, que nos permite más que todo desarrollar habilidades en el desarrollo de contenidos digitales y también contenidos que permitan el desarrollo educativo en el proceso de aprendizaje y también el proceso de enseñanza. Asimismo, desarrollamos lo que son y diseñamos lo que son sitios web que nos permitan transmitir conocimiento a partir de estos sitios web. También la implementación y utilización de lo que es la web 2.0, administración y gestión también de lo que son las plataformas virtuales, que son muy esenciales durante esta época, más que todo que pasamos sobre la pandemia, que las unidades educativas no estaban preparadas para poder implementar estas plataformas, y nosotros ahí tuvimos lo que es un gran aporte porque apoyamos desde nuestro conocimiento práctico y teórico la implementación para dar continuidad a este proceso educativo. Wow, realmente yo me quedo muy sorprendido con lo que van mencionando. Gracias, estimado Alan. Licenciada París, dándonos esta entrevista, muchas gracias por estar el día de hoy presente acá. De la misma forma a la compañera y compañeros de la carrera Ciencias de la Educación. Recuerden que este es un espacio de la carrera Ciencias de la Educación en el cual justamente nosotros vamos aportando, dándoles ese espacio. Compañeros, tal vez ahí, brevemente, ahí estamos en pantalla compartida. Estoy muy seguro que vamos a estar de aquí un poco tiempo también estar presente en su acto de graduación, la entrega de los títulos de técnico universitario, ¿no? Muchas gracias, licenciada Choque, muchas gracias por estar el día de hoy presente. Tal vez un mensaje muy corto a la comunidad universitaria. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto tenemos que asumir un reto a nivel de las universidades, facultades y carreras, la opción de la formación técnica universitaria. Tenemos que priorizar el desarrollo de la mente, el talento humano, fundamental para desarrollar las capacidades y competencias básicas. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias. Muy bien, amigos y amigas, nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más de Aula 13, Aulas sin Muros sin Límites, por la señal de Televisión Universitaria. Televisión para ti. Amigos y amigas, muchas gracias por continuar con la señal de la nueva televisión universitaria, y en estos momentos vamos a presentarles una rejilla muy importante que hace referencia a las películas, a los documentales, a los reportajes, a la ficción. Yo sé que a ustedes les encanta eso. Vámonos con la rejilla de Aula Cine.
Estoy muy seguro que el día de hoy es domingo, estás en casita, tal vez en familia, con tus hijos, con tus hijas, con tu pareja, o al final estás solo. Y estoy seguro que tú quieres ver una película muy importante, un documental. Pues el día de hoy te vamos a presentar el tráiler de un documental educativo que hace referencia al timbrazo. La pelota está en tu cancha. Es un tráiler muy interesante que hace referencia y te muestra la radiografía en educación de nuestro país, de Bolivia, en el cual tiene a ex autoridades del área de la educación como ministros de educación, viceministros de educación, que dan su perspectiva referente a la problemática de la educación. Pero también tenemos a los actores de este contexto educativo, quienes son maestros y maestras, madres y padres de familia, principalmente los estudiantes. Este tráiler titula la cancha, en este caso, la pelota está en tu cancha, el timbrazo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos arrojando la pelotita, como decimos, a una persona, no vamos echándole la culpa a uno. Y en este proceso educativo, en estas problemáticas educativas, todos y todas somos responsables. Así que los invito a que podamos ver este documental educativo que titula El timbrazo. Che, viejo, ¿tú crees que nos hayan tirado a toditos? No sé, vieja. A mí me va a aplazar el de Matt. Se había enterado que me burlo de él mientras nos explica. Y por eso no me ha querido meter 3 puntos. Pucha, chicos. Yo cuando estoy con todos mis papás, se han rayado mal. La verdad, no sé qué les pasa a estos profesores. Todo el año se han faltado. Todo el año. Sí, es verdad. Y después les dan tareas. Y los chicos ni siquiera saben de qué se tratan las tareas. Si bien la educación en Bolivia no es de las mejores, en los últimos años hubo avances. Un ejemplo de ellos es que el país está en la media continental de los indicadores educativos. Es más, en algunos aspectos, como el de la inversión educativa con relación al Producto Interno Bruto, Bolivia está por encima del promedio. En términos de inversión como el 2005-2006, la inversión en educación estaba bordeando los 6.000 millones de bolivianos. En este momento está bordeando los 14.000 millones de bolivianos. El problema es que las demandas son gigantescas. Tal vez en mayoría de los gobiernos municipales se ha invertido en mayor porcentaje, diremos, en la inversión, lo que es la infraestructura. Tal vez no nos hemos dedicado a innovar nuevas metodologías, nuevas iniciativas, en este caso, que pudiera haber en sector de educación en lo que es lo académico. Pero no es cuestión de crear escuelas, sino de hacer una educación que realmente sea capaz de responder a las necesidades. No, pero hay algo que tenemos. Bueno, señores, yo quiero que me digan, y ustedes me digan, ¿por qué tenemos tantos aplazados? Bueno, señor director, ¿qué culpa tenemos nosotros si los alumnos o se duermen, se faltan, no hacen las tareas, si no estudian? Pero la gran frustración que reciben cuando ese chico viene aquí a dar un examen en la universidad y se aplaza. No nos entrena en la oralidad, en el manejo de escritura propia, ¿no? Peor hoy día, hay internet, cualquier trabajo, es un copy y entregan, ni siquiera saben leerlo ya al profesor. Y el profesor tampoco revisa para decirle esto es plagio. Entre 6 y 7 estudiantes de cada 100 pierden el año. El número de varones reprobados duplica al de las mujeres. Yo he visto en familias amigas en las diferentes comunidades del campo que papá y mamá deciden qué año va cuál hijo a la escuela o cuál hijo va este año a la escuela. ¿Por qué? Porque no tienen para el libro, no tienen para el cuaderno, no tienen para nada. 4 de cada 100 estudiantes se ven obligados a dejar sus estudios en el ciclo secundario. La mayor parte son varones. Sin embargo, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 40% de la deserción escolar se debe a embarazos adolescentes, lo que pone de relieve la violencia sexual contra las mujeres. Es que yo creo que antes el colegio era mejor. Aparte los hombres, aparte las mujeres. Claro. La educación pues era con disciplina, como los militares, carajo. No me van a negar que la calidad de educación ha bajado. Pero cualquiera meten. No saben ni hablar bien el castellano. Oye, todos somos iguales. ¿Qué te crees, pues? En lo personal hemos tenido muchas experiencias no positivas, ¿no? Amargas, la discriminación, sobre todo, ¿no? Migrar del campo a la ciudad es traumático en los colegios. Pero ¿no se dieron cuenta ustedes de eso antes? ¿No hicieron llamar a sus padres? Claro que nos dimos cuenta. Hicimos llamar también a sus papás.
pero ellos solo vienen al colegio cuando es Día de la Madre o Día del Padre y en la clausura. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, señores, prepárense, porque ahora los que se nos vienen encima son los papás. Señora directora distrital, licenciada Ramírez, colegas docentes, padres de familia, estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a empezar hoy nuestra reunión y al empezar quiero decirles que aquí la directora Ramírez ya conoce muy bien nuestra situación, así que queremos escucharlos a ustedes, padres de familia. Disculpe, señor director, realmente yo estoy muy molesta. Porque segurito los profesores van a echar la culpa a nuestros hijos y no es solamente culpa de ellos, es culpa del colegio. Porque nosotros mandamos a nuestros hijos para que estudien. Puede ser que tenga razón, señora, pero ustedes, ¿qué hacen por la educación de sus hijos? No es suficiente con comprarles libros y útiles. Yo no sé realmente qué quieren los profesores. Si me preguntan ahorita de la tabla periódica, yo se la recito completa. Me la sé toda, pero ya que me pongan problemas, que me pidan, me cuelgo, yo me pierdo totalmente. Para área de ciencias exactas, creo que todo lo que es las matemáticas o la física, ¿no? O la química, hemos llevado de manera abstracta. Sabemos calcular trigonometría, geometría analítica, etcétera, calcular en el papel, pero nunca hemos recibido una formación para qué sirve y cómo puedes aplicar en la cotidianidad o en la construcción o en el comercio. ¿No? Nunca nos hemos recibido. Por lo tanto, la matemática siempre se ha convertido en algo aburrido para el alumno. En este año, realmente se han dado demasiados casos de bullying y lastimosamente mi hijo ha sido víctima de todo eso. ¿Y qué pasa cuando yo voy a reclamar? Resulta que el regente le dice que no sea marica. ¿Qué tal eso? Que no sea marica. Y cuando están a punto de golpearlo, que se defienda. Yo no sé con qué autoridad muchos de ustedes hablan de violencia. Vienen muchachos aquí con la espalda marcada, con hebillas. ¿De quién? De muchos de ustedes. Un estudio realizado en noviembre de 2012 por el Ministerio de Educación sobre la violencia en el ambiente escolar establece que los agresores más frecuentes son los estudiantes varones, 23.9%, seguidos por los maestros varones, 12.7%, las estudiantes mujeres, 11.1%, las maestras, 10.7%, el regente, 9.4%, el portero, 9.6%, el director o directora, 8.2%, los padres de familia, 4.5%, las madres, 3.2% y otros, 6.7%. Nosotros tenemos que ser personas íntegras en nuestros valores, en nuestros conocimientos, en nuestra capacidad de crear, etcétera, y convivir con los demás. Pero además tenemos que ser ciudadanos que conviven con los demás y con los demás construimos una sociedad distinta. En la medida que ayudamos a esto, o una producción distinta, también una economía distinta, yo creo que ahí está el tema de calidad y ese es el valor social de la educación. Sí, ahora vamos a poder planificar todos juntos, con los profesores, el director, nosotros, para que después puedan ponerse al día y no solamente puedan pasar de curso, sino también puedan aprender jóvenes. Si hubiéramos hecho esto antes, nos habríamos evitado todo este problema. Sí, pero aquí estamos y ahora sabemos qué hacer, ¿no? Sabemos que si nos comprometemos todos, las cosas van a ir muy bien. Así que yo sugiero que en vez de tirarnos la pelota entre nosotros, le echemos un buen partidito, ¿les parece? Nosotras también, director. Ya, pero si ustedes juegan súper bien, vamos. ¿Y tú qué estás esperando? Hay muchos bolivianos y bolivianas que desde el lugar en que se encuentran están trabajando para mejorar la educación.
Bien, volvemos. Hemos visto ese interesante tráiler y yo sé que en casita ustedes lo van a ver tal vez después del programa o van a sacarse un día para verlo. Me parece bastante interesante y también esta parte de tocar la educación en películas. Voy a hablarles de un tema, nos vamos a ir a este sector muy importante que tiene que ver con los amantes de la tecnología. Yo sé que les gusta mucho. Vamos a ver este videíto para ver las nuevas actualizaciones que hay en función a la virtualidad y la tecnología. Vamos con el video. Microsoft HoloLens 2. Microsoft asegura que su último desarrollo es el futuro de la informática. Son unas gafas de realidad mixta que te permiten trabajar de forma más eficiente. El usuario puede ver objetos tridimensionales y bidimensionales delante de las gafas e interactuar con ellos como si fueran reales. Con la mejor resolución del sector, este dispositivo permite al usuario no solo leer texto, sino también ver hasta los más pequeños detalles de las proyecciones. El funcionamiento es sencillo e intuitivo. Las gafas también reconocen las órdenes de voz, incluso en el entorno más ruidoso. Básicamente, HoloLens 2 es un ordenador autónomo conectado a Wi-Fi, pero mucho más cómodo de usar. Al fin y al cabo, se pueden utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar, y el usuario no está limitado por los cables. Las gafas están diseñadas para su uso prolongado. Además, no interfieren con tus gafas de corrección visual y se pueden poner encima de ellas. Este dispositivo te costará $3.500. El fabricante también ofrece una versión industrial para su uso en zonas agresivas y peligrosas. Meltant Beta. La primera versión de este robot, Alpha, se anunció en marzo de 2018. Para crearlo, los especialistas de la empresa japonesa Melting MMI utilizaron sus conocimientos de robótica. Unos años más tarde se presentó al mundo una segunda versión, Beta. En esta ocasión, los especialistas tuvieron en cuenta los comentarios y deseos de los clientes potenciales. Además, es un modelo que por fin está preparado para ser probado en condiciones industriales reales. Meltant Beta es un robot inteligente que puede sustituir a los humanos cuando el trabajo es demasiado peligroso o arriesgado. Puede funcionar a temperaturas extremas y en territorios con sustancias químicas, biológicas o radioactivas peligrosas. Como puedes ver, el robot ha sido diseñado para ser lo más parecido a un humano. Los brazos mecanizados son necesarios para realizar diversas manipulaciones y pueden ser equipados con herramientas especializadas. En comparación con su predecesor, este modelo mostró mejoras en la funcionalidad de los brazos, la fiabilidad, la movilidad y la capacidad de trabajo. Es más rápido, más maniobrable, más robusto y estable y demuestra una mayor precisión al trabajar con la realidad virtual. Chainmail Fabric. Se trata de un tejido inteligente desarrollado conjuntamente por la Universidad Tecnológica de Nanyang y el Instituto Tecnológico de California. Su estructura recuerda en cierto modo a la cota de malla. Está formada por un gran número de elementos triangulares conectados de forma especial. En su estado inicial, el tejido es elástico, extensible y flexible, pero cuando se coloca en un entorno comprimido y al vacío, se vuelve 25 veces más rígido. El tejido se imprime con una impresora 3D usando plástico o metal. En el segundo caso, puede incluso soportar fuertes golpes. En el futuro, la tecnología encontrará aplicación en la fabricación de exoesqueletos de protección para apoyar a los ancianos y en la construcción de puentes temporales. El supercondensador más pequeño. El desarrollo del que vamos a hablar a continuación es un verdadero avance en el campo de la medicina. Hace menos de un mes, un equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Chemnitz, en Alemania, reveló el supercondensador más pequeño del mundo. Su volumen es de 0,001 milímetros cúbicos, mientras que el volumen de los supercondensadores convencionales que se utilizan actualmente es de 3 milímetros cúbicos. Eso es 3.000 veces más pequeño. Sorprendentemente, con este tamaño, el dispositivo tiene una tensión de entrada comparable a la de una batería AA. El tamaño, así como el dispositivo especial del supercondensador, permite que sea cargado con sangre humana, igual que un electrolito natural. Esto a su vez abre nuevas posibilidades para el funcionamiento de los sensores médicos integrados en el cuerpo humano. En el futuro, el desarrollo tendrá un impacto significativo en el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades.
Bueno, ya estamos justamente a terminar nuestro programa, unos minutitos, así que muchas gracias por estar en compañía de Aula 13, Aula Sin Muros Sin Límites, una producción de la carrera Ciencias de la Educación, acá en Televisión Universitaria Sandy. Ya van a ser las 2 de la tarde, así que el tiempo cumplido, ¿no? Exactamente, les agradecemos porque nos han visto las entrevistas, espero que les haya interesado también las nuevas menciones que va a haber en Ciencias de la Educación. Muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde. Exactamente, la siguiente semana los esperamos de 1 a 2 de la tarde por la señal de Televisión Universitaria y de hecho también denos like, manden sus mensajes a las redes sociales, que es muy importante, ¿no? ¿Dónde nos encuentran? Efectivamente, no se olviden visitarnos en nuestras redes sociales Aula 13 en Facebook y también en YouTube para poder ver las retransmisiones. Esto ha sido un placer estar con todos ustedes y también contigo, Iván. Muchísimas gracias. Esto ha sido Aula 13.